25 en adelante. Aleluya. Una vez más le damos la bienvenida a todos. Le damos la bienvenida al Padre, le damos la bienvenida al Hijo, le damos la bienvenida al Espíritu Santo, le damos la bienvenida a los ángeles que nos asisten, le damos la bienvenida a todo aquel que nos ve y nos escucha en el mundo espiritual, a todo aquel que nos ve y nos escucha en las redes, en el templo. Sean todos bienvenidos, siéntanse como en la casa del Señor. Esperamos que el Señor bendiga sus vidas, que le hable, que le dé una palabra de fe, de aliento y de esperanza, que aquellos que han venido a buscar en esta noche se lo puedan llevar en el nombre de Jesús. Invitarles a que vayan conmigo a la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, capítulo 16, del verso 25 en adelante. Aleluya. Antes nos ponemos en las manos del Señor. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por un día más en el que tú nos permites estar en esta tu casa. Es un honor, Señor, es un privilegio el poder estar en esta tu casa. En el nombre de Jesús te presentamos todo el que nos ve. Te presentamos todo el que nos escucha en las redes, en el templo y en el mundo espiritual. Señor, tú conoces a cada uno de ellos. Tú conoces las situaciones por las que están viviendo, las situaciones que están atravesando. Esa palabra oportuna, esa palabra, Señor, que los ha de levantar, que los ha de fortalecer, que ha de abrir los ojos de su entendimiento. Oramos en el nombre de Jesús para que tú la deposites en sus corazones y que el enemigo no pueda robarla. En el nombre de Jesús atamos el hombre fuerte en todos y cada uno de aquellos que nos ven y nos escuchan. A todo espíritu que se levante contra el conocimiento de Cristo, lo atamos, lo sujetamos, lo inhabilitamos, cancelamos su obra, la declaramos nula e inoperante y proclamamos lo que está escrito, que ninguna arma forjada contra nosotros ha de prosperar, porque tú, Padre, vas a condenar a toda lengua que se levante contra nosotros en juicio. Los brujos, los hechiceros que están en el templo en esta hora, los atamos. Ángeles del Señor, y se quedan ahí, aleluya, hasta que terminemos. En el nombre de Jesús, amado Padre, amado Dios, todo aquel que nos ve y nos escucha, tu pueblo, tu siervo, estamos en tus manos. Amén, amén, amén. Aleluya. Romanos capítulo 16, del verso 25 en adelante, lo leemos en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Para gloria y honra del Padre, en el nombre de Jesucristo, dice así la Escritura. Y al que puede fortaleceros según mi evangelio y la proclamación de Jesucristo, según la revelación del misterio que fue guardado en silencio desde tiempos enteros, pero que ahora ha sido manifestado y por medio de las escrituras proféticas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Aleluya. Romanos 1:18. Aleluya. Dice así Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él es revelada una justicia de Dios, de fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Amén, amén. Se pueden acomodar. Aleluya.
Queremos hablar con la ayuda del Señor con el tema el misterio del Evangelio se revela por fe y para fe. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aleluya. En una ocasión, el apóstol Pablo visitó una de las iglesias que él había levantado. Y cuando visitó esa congregación, él la visitó con la intención de darles a conocer un conocimiento más profundo de las Escrituras. Él los visita para enseñarles cosas nuevas, cosas que ellos no conocían, cosas que ellos no habían visto, como dice la Escritura, que lo que Dios tiene reservado para nosotros son cosas que ojo no vio, oído no escuchó y que no han subido hacia el corazón del hombre. Cuando él llega a la congregación, él se decepciona, él se desilusiona y dice que él había ido a darle comida sólida, vianda, pero que ellos todavía están de lechita espiritual. ¿Qué es lo que él está diciendo con esa expresión? Y él mismo lo aclara, que son niños y que al ser niños todavía, él no puede transmitirle un conocimiento profundo que es de personas que ya tienen cierta madurez en el camino del Señor. ¿Por qué decimos esto? Hay gente que cree que lo que puede leer y ver a simple vista en el Evangelio, aleluya, es lo único que hay. Me da mucha pena y me da mucha tristeza ver el cuerpo de Cristo hoy dando vueltas en círculo, repitiendo las mismas cosas, como que el Evangelio del Señor es limitado, como que ya no hay nada nuevo que enseñar, ignorándote que el Evangelio de Cristo es un misterio. Y ese misterio no se le revela a todo el mundo. Ese misterio no es para everybody. ¿Y qué es un misterio? Cosas ocultas. Cosas que yo no conozco. Cosas que yo no sé. Cosas que se escapan del razonamiento humano. Cosas que no entienden los que están en el espíritu, muchas veces, mucho menos la van a entender los que están en la carne. Da pena y vergüenza ver en las redes siervos del Señor entrevistando a hijos del diablo. Aleluya. Y ni cuenta se dan que son hijos del diablo, debatiendo el Evangelio, debatiendo las cosas santas y sagradas del Señor, de las cuales dice Jesús en Juan, que a los hijos del reino les he manifestado el misterio del reino. Van ellos a debatir el misterio del reino con satanistas, con gente que están en la carne, con gente que nada saben de Dios y que ninguna relación tienen con Él. Qué ciega está la iglesia de Jesucristo. Eso da pena y da vergüenza. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué lo hacen? Porque se dejan fascinar con cualquier bobería. ¿Por qué lo hacen? Porque se dejan fascinar con cualquier tontería que cualquier loco sale a hablar. Amado, dice la Escritura que el Evangelio de Cristo es un misterio. Y se revela
por fe y para fe. ¿Cómo así, pastor? Que para yo entender el misterio de las Escrituras, yo tengo que creer. Y después que yo creo, se me revela más. Porque debo creer para ver, y cuando veo, se me revela más. Porque es por fe y para fe. Bendito el nombre de Jesús. Hay cosas, amados, que no están en la Biblia. Hay cosas que son misterios, que no todo el mundo tiene la capacidad de entenderlas, porque se le funde el taco en buen dominicano. Usted cuando tiene un radio, que usted lo conecta a su cortocircuito, el humo, así se le funde a alguno la cabeza, tratando de entender cosas que el Señor no les ha revelado. Bendito el nombre de Jesús. El Evangelio del Señor es un paquete que incluye muchas cosas. Cuando usted se va a Isaías 61, dice el Señor, dice Isaías, hablando del Señor Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Para qué? Para proclamar el año agradable de Dios. Apertura de la cárcel, libertad a los cautivos. Es un evangelio que no es solo palabra. Es un evangelio que viene a cambiar la mente, la conducta y el carácter de todo aquel que cree. Pero se revela por fe y para fe. Aleluya. Es sorprendente ver cómo en la antigüedad y en el siglo XXI se hace lo mismo. Que al que es de Dios lo rechazan y al que es del diablo le abren la puerta. La iglesia de Cristo no sabe discernir entre lo que es de Dios y es del diablo. Y cuando Dios lo manda a hacer algo, ponen mil pretextos, pero cuando hace el diablo, se dan de boca a obedecer la voz de Satanás. Porque, aleluya, porque no tienen entendimiento, no tienen discernimiento, porque no creen. Bendito el nombre de Jesús. El evangelio de hoy, los evangélicos de hoy han encasillado aquí a Dios y su poder. Creen que Dios no puede obrar en ciertas cosas. ¿Por qué? Porque no creen. Dios es todopoderoso. Dice Jesús que Él es mayor que todo. Nadie hay por encima de Él. Y para Él nada es imposible. ¿Y qué es nada? Todo. ¿Y qué es nada, pastor? Todo. Para Dios todo es posible. Y cuando viene ese verbo, Juan 1, que se hace carne, que tabernaculiza y comienza a caminar entre nosotros, comienza a hacer cosas que se escapan de la mente humana, que se escapan del raciocinio, que le funde la cabeza y la gente comienza a contender con la verdad hecha carne. Amado, eso no es nuevo. Eso es viejo. Dice la Biblia que hay cosas que Jesús hizo que no están en el rollo porque fueron demasiadas. Y había otras que él tenía que hacerla escondido. ¿Por qué? Para que el hermanito no le diera una cosa. No venían 12 apóstoles. Ahí en el monte de la transfiguración, ¿cuántos se llevó? 3.
¿Y por qué solamente se llevó 3? Si eran 12. Bendito el nombre de Jesús. Porque nosotros no estábamos preparados para ver lo que él allí le iba a mostrar. ¿Y qué acontece en un misterio? ¿Qué? El hombre se transfigura, la vestidura se le pone blanca, el hombre se pone blanco completo. Y una voz del cielo habla: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Y delante de los ojos de ellos aconteció un misterio que mucha gente desconoce, que mucha gente no sabe que esa transfiguración de Jesús es la que se va a manifestar con aquellos que murieron en él y que vienen a gobernar con él en el milenio. Pero está ahí. Pero no saben por qué se manifestó. No saben por qué se mostró. Pero ¿qué les dice Jesús? No le digan esto a nadie. Porque hay cosas, hermano, que no se le puede decir a todo el mundo. Y eso es bueno que ustedes lo entiendan. Porque aquí hay gente que son entendidos. Aquí hay gente que tiene conocimiento. Pero también hay gente que no cree. Hay gente que viviendo como Tomás cree. Por lo menos Tomás cuando vio dijo: Dios mío. Pero hay gente aquí que viviendo con sus ojos dicen: Dios mío. Porque no creen. Son incrédulos y están como los escribas y los fariseos pidiendo señal. Aleluya. ¿Y por qué lo piden? Si la señal está delante de ellos, porque no creen a lo que sus ojos ven. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Un día comienza Jesús a hablar con los carnales en un minuto. Gracias. Y Jesús comienza a hablar con los carnales de cosas que los carnales no entienden. Y Jesús comienza a hablar de Abraham como que era el rico Abraham. Comienza a hablar de Abraham como que él se había relacionado con Abraham. Y le dice a los antiguos fariseos: no tienes tú 50 años. Y habla de Abraham como que tú lo has visto. La respuesta de Jesús es otro misterio. Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Y qué hicieron los antiguos fariseos? Que agarraron piedra para apedrear a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no podían entender quién era Jesús. Y así hay mucha gente hoy tomando piedra para los hijos de Dios. Tomando piedra para los siervos de Dios. ¿Cómo la toman? Con la lengua. Y comienzan a decir lo mismo que hacían con Jesús. Ese no es de Dios, ese es el diablo, ese que dice esto es el hombre de Dios. ¿Por qué? Porque hay gente que aunque se les revele el misterio, no lo van a entender. ¿Por qué? Porque se revela por fe y para fe. Aquí no es ver para creer. Aquí es creer. ¿Para qué? Para ver. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Cuando Pablo, tremendo erudito, a quien el Señor más utilizó de los apóstoles, comienza a revelarle esos misterios, comienza a revelarle esas cosas que ojo no vio, que oído no oyó y que no ha subido al corazón de hombre. Aleluya. Aún a los 12 apóstoles comenzaron a fundirse en el cerebro, porque Pablo escribe y habla de él y dice: el hermano Pablo, que habla cosas que son difíciles de entender.
porque ellos mismos no entendían lo que el conocimiento y la sabiduría y la revelación tan profunda que tenía el apóstol. El único que escribe cosas que ojo no vio, que oído no oyó, es él. Y fue el último, el abortivo, el que no caminó con Jesús, pero a quien más se le reveló. Y un día él escribe en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, y habla de que de él mismo, pero habla desviando la atención de él, para que la gente no crea que él es la mujer de Tarzán, para que la gente no comience a idolatrarlo. Y él dice: conozco un hombre que no sé si en el cuerpo, hace 14 años en la carne, subió a donde, al tercer cielo. Y comienza a decir, y vio cosas que no le es dado al corazón del hombre expresarlas con palabras. Misterios que se revelan por fe. Misterios del Evangelio que se revelan por fe y para fe. El pueblo de Dios cree hoy que ya llegó y le falta mucho. La Biblia hay demasiado conocimiento. En las Escrituras hay demasiadas cosas que hablar y que entender, pero que la gente no comprende. Aleluya. Y él vuelve y repite. Y mucha gente cree que al repetir esto le está hablando de lo mismo. Y vuelve y dice: conozco a un hombre que no sé si en el cuerpo o el espíritu, hace 14 años subió al cielo. Ahora está hablando de dos sucesos diferentes, pero la gente cree que es un solo. Y por eso la mayoría de los cristianos creen que hay 3 cielos. Amado, te tengo noticia: no hay 3, son 7. Pero a donde él lo lleva es el tercero. Y después él dice que lo llevaron al séptimo, donde el paraíso. Pero no lo describe como un cielo. Pero lo llevaron al tercer cielo y lo llevaron al séptimo cielo, donde está la morada del Padre. Y eso lo dice la Biblia. No. Eso lo enseña la Biblia. No. Se revela por fe y para fe. Bendito el nombre de Jesús. Porque a veces usted da un regalo de boca de burro. Hablando de las plumas del burro, como que el burro tiene pluma. ¿Y qué dicen? Enséñanos la escritura. Amado, te tengo noticias. Son más las cosas que no están en la Biblia que las que están. Bendito el nombre de Jesús. Pero ¿cómo se revela? Por la fe y para fe. Porque creo, para seguir creyendo más, para que me sigan dando más. Aleluya. Amado, hay cosas que aquí yo no puedo hablarlas. Hay cosas aquí que yo no puedo decirlas, porque me agarran como Jesús, me entra la piedra. Pero son cosas, amado, que no lo han visto los ojos, que no han subido al corazón de hombre. En esta casa hacemos cosas que nadie ha visto. Y usted dirá: pastor, ¿y por qué usted no publica eso en las redes? Porque eso es para los que tienen fe, para que tengan más fe. Bendito el nombre de Jesús. Eso no es un espectáculo. Eso no es para quedar en los ojos de la gente. Eso no es para que la gente diga que aquí se mueve Dios. Eso es para el que tiene fe,
Aleluya. Alabado sea el Señor. Aleluya. Y la gente no comprende que hay cosas inmensurables de la Escritura. Hay colores en el mundo espiritual que no existen en la tierra. Hay cosas que existen en el cielo que no existen en la tierra. Y que cuando usted las ve, usted no sabe cómo llamarlas. Pero ese evangelio del que dice Pablo que no se avergüenza porque es poder de Dios, verdaderamente es poder de Dios. Y ese poder Él lo refleja, lo manifiesta como Él quiera. Pero es parte de qué? De ese evangelio que se revela por fe y para fe. Oh, había cosas que solamente los que creen pueden verla. Como por ejemplo Jesús caminando sobre las aguas. Como por ejemplo Jesús calmando la tempestad. Como por ejemplo Jesús glorificado. Hay cosas que los incrédulos no la van a ver. Por eso cuando le tocó ir a revivir a Lázaro, que Marta y María se acercaron diciendo, si hubieses estado aquí mi hermano no muere. Lo decían porque no creían que Él tenía el poder para levantarlo. Pero la respuesta de Jesús fue, tu hermano resucitará. Sí, Señor, yo sé que Él va a resucitar en el día postrero. Aleluya. Yo soy el día postrero. Yo soy la resurrección. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. El incrédulo no va a ver la gloria de Dios. Miren, un grupo de gente, la gloria de Dios se puede manifestar y solamente la van a percibir el que cree. El incrédulo ni cuenta se va a dar. Porque el misterio del evangelio se revela por fe y para fe. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Qué triste, amado, es ver que la gente no entiende que no importa la manera en la que se manifiesta el misterio. Lo que importa es la obra que hace el misterio. Por eso Jesús, que todos los ojos estaban puestos encima de Él, cuando comenzó a hacer cosas incomprensibles a la mente humana, comenzaron a tildarlo de hijo del diablo. Por eso que Él hace esa obra. Comenzaron a decir que Él no provenía de Dios. ¿Por qué? Porque lamentablemente, por naturaleza, la gente teme a lo que no conoce, a lo que no entiende, lo que no puede controlar. Y ese poder comenzó Jesús a manifestarlo como escupiendo del suelo, haciendo lodo y haciendo que el ciego viera. Ese poder comenzó a manifestarse. Jesús caminando en medio de un valle de enfermos, donde solo uno recibió el milagro. ¿Por qué? Porque aunque había muchos, ese era el que más fe tenía. Ese movió a Jesús aunque no lo pidió. ¿Por qué?
porque tenía 39 años paralítico. No se podía mover y estaba en el estanque esperando cuando el ángel tocara el agua para recibir su milagro. Pero ¿y cómo si no podía caminar? Y dice la escritura que solamente recibía el milagro el que primero entraba, porque no era para todo el mundo. Pero él estaba ahí. Él estaba ahí. Amado, no podía caminar, pero estaba ahí. Es una pregunta. ¿Quiere ser sano? Y él dice, el problema es que cuando arranque, ya otro año por adelante. Porque mírame. Y si él sabía que por su condición, cuando él intentaba ir, otro llegaba primero, ¿qué hacía ahí? Si él sabe que no podía, ¿qué hacía ahí? Si él sabía que no iba a llegar primero, ¿qué hacía ahí? Fe. 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 Aleluya. Y eso movió a Jesús. Porque el misterio del Evangelio se revela por fe y para fe. Pero hay gente que está sano. Hay gente que tiene sus dos pies. Hay gente que no tiene impedimento. Y por cualquier bobería dice que no puede. ¿Por qué? Porque no cree. Cuando una gente me llama y me dice, pastor, no voy a la iglesia hoy porque tengo una gripe que no la aguanto. Lo único que yo puedo decirle es gracias por la información. Pero al parecer no le ha amanecido que Cristo sana. Al parecer no saben que Cristo liberta, que Cristo cambia, que Cristo transforma, que para Él no hay nada imposible, pero que para recibir algo de Él, tú tienes que tener fe. Aleluya. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe no vas a ver la manifestación de su poder. No la vas a ver. Aleluya. En esta tierra, por esta tierra pasó un siervo que nadie conocía la magnitud y la relación que ese hombre tenía con Dios. Y de ese hombre hablaron tantas cosas. Y de ese hombre dijeron tantas cosas. Bendigo el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque no entendían su modus operandi. Porque no entendían cómo Dios se movía a través de él y cómo Dios operaba a través de él. Pero ¿por qué Dios se movía así? ¿Por qué Dios actuaba así? Porque él tenía fe. Aleluya. Pero la gente, en vez de enfocarse en la obra, se enfocan en el vaso. Por eso Jesús decía, no me crean a mí, no me miren a mí, miren la obra. Los ciegos ven, los sordos escuchan, los mudos hablan, a los pobres les he anunciado el Evangelio. Miren la obra.
Pero aún así, no veían la obra. Aún así, veían el instrumento. Y como Jesús no era buen mozo en el cuerpo, como Jesús era medio feo y ordinario, ya usted sabe. Pero hasta eso se habló de él. ¿O no dice Isaías que en él no había parecer ni atractivo alguno? Jesús en el cuerpo era feo. Jesús en el cuerpo era ordinario. Pero en ese cuerpo feo, en ese cuerpo ordinario, depositaba toda la divinidad del Padre. ¿Por qué la gente no lo entendió? ¿Por qué la gente no lo vio? Porque no creían. Y este hombre, con una iglesia en Nigeria, un ministerio de liberación poderoso, un ministerio de sanidad poderoso, comenzó a hacer unas pulseras de protección con pasajes de la Biblia. Y todo el que compraba esas pulseras tenía una protección del Señor. Luego vendía unos potecitos de agua. Que todo el que compraba el potecito de agua y tenía una herida, se le echaba y sanaba. La gente comenzó a decir que era brujo. La gente comenzó a decir que era hijo del diablo. ¿Pero por qué lo decían? Porque no tenían fe. ¡Wow! Y ese hombre se fue a la presencia del Señor joven. Y cuando él muere, yo me sorprendí. Porque entendía que todavía él tenía mucho que dar. Porque entendía que todavía le quedaba mucho camino. Y cuando le pregunto al Señor qué pasó, me dice, nada, que su hora llegó. Ahora el ministerio de ese hombre era tan terrible en Nigeria. Aleluya. Que mantenía a los brujos a raya. Que mantenía a los hechiceros a raya. Que mantenía el diablo a raya. Y después de este hombre muere, ¿qué pasa con el ministerio? Cayó. Ya no es igual. Ya no es lo mismo. Y comenzaron a perseguir a los cristianos. Y ahora en Nigeria están matando a los cristianos. Tuvo Donald Trump que pronunciarse el día pasado y diciendo que iba a intervenir en Nigeria para ver si se asustan y dejan de matar a los cristianos, cosa que no estaba pasando cuando el siervo de Dios estaba en ese país. Y no ha matado a la gente. Se ha dado cuenta la gente. No igual que Jesús. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. La palabra de Dios encarnada. La verdad caminó en medio nuestro. Pero los hombres no creyeron. Los hombres no creen. La gente no cree. Ni viendo cree. Esta es la era de los incrédulos. Bendito el nombre de Jesús. Donde los púlpitos están llenos de hijos del diablo. Donde los gobiernos están llenos de hijos del diablo.
donde la iglesia de Cristo se toma fotos con satanistas, donde la iglesia de Cristo se trata con hijos del diablo y ni siquiera sabe que son hijos del diablo. Así está la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque no entienden que para que el misterio del Evangelio se revele, tienes que tener fe, tienes que creer y te van a dar más. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. Cuántas cosas están en la Biblia, pero que la gente no la entiende. Cosas que uno quisiera hablarlas con libertad, pero la gente no la entiende. ¿Por qué? Porque ni siquiera saben en las condiciones en las que están. Ciegos, presos, esclavos, no ven nada del mundo espiritual, no saben nada del mundo espiritual, porque son incrédulos. Y cuando alguien dice algo que ellos no entienden, comienzan a hablar mal de ese hermano. Eso no es así, ignorando que ese hermano está viendo lo que tú no estás viendo. Los satanistas, los brujos, tienen más conocimiento que la iglesia de Cristo. Son más efectivos que la iglesia de Cristo. Y aprovechan todas las herramientas que en el mundo espiritual hay, que la iglesia de Cristo no aprovecha porque no cree. Está circunscrita a boberías, a nimiedades de un calzado, de un vestido, de un peinado, de comida, de bebida, cuando dice la Escritura que el Evangelio de Cristo no consiste en comida o bebida. Están entretenidos en cosas terrenales y las espirituales ni cuenta que se dan. El Evangelio se escapa al raciocinio de cualquier ser humano. Dios es grande y poderoso. Es una fuente inagotable de conocimiento, el cual Él va a dar mucho más abundantemente y sin reproche al que le pida. Pero hay gente que ya está lleno, y el que ya está lleno no se le puede dar más. ¿De qué están llenos? De hipocresía, de envidia, de celo, de banalidades, de vanagloria. Aleluya. Y quieren recibir de Dios lo espiritual cuando están llenos de toda clase de porquerías. Bendito el nombre del Señor Jesús. Gente que antepone sus deberes antes que la voluntad de Dios, pero quieren la llenura de Dios, pero quieren conocimiento de Dios. Gente que han probado que para ellos cualquier cosa es más importante que Dios, pero quieren conocimiento, quieren profundidades. Si no crees, no vas a ver la gloria de Dios. Aleluya.
Si la iglesia supiera, si el pueblo de Dios entendiera, aleluya, cuánto poder hay en el Evangelio, cuánto conocimiento hay en el Evangelio, cuánta sabiduría hay en el Evangelio. Pero están conformándose con la lechita. No se les puede dar alimento sólido, porque son niños peleando por la paleta. Son niños peleando por el dulce. Son niños peleando porque miraron mal, porque los pisaron. No pueden recibir las profundidades inmensurables de Dios, porque es por fe, para fe, con un propósito. Bendito el nombre del Señor Jesús. Qué triste, amados, es eso. Parte el corazón ver amontonados hoy en el siglo XXI aquellos que hace 2000 años el apóstol Pablo dijo: hombres avaros, hombres corruptos, llenos de toda perversidad, de toda maldad. Y la iglesia de Cristo detrás de ellos. Falsos maestros, amontonados, hablando disparates, y la gente escuchando doctrinas de demonios y diciendo amén a la voz del diablo. ¿Por qué? Porque no tienen fe, porque no creen. Que el Señor tenga misericordia de su pueblo. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Amado, ¿quieres más conocimiento? ¿Quieres más llenura de Dios? ¿Quieres conocer los misterios del Evangelio que se revelan por fe y por fe? Tienes que creer. Cuando haya algo que no lo entiendas, cállate la boca. Dobla tus rodillas y ora. Con humildad pregúntale al Padre, en el nombre de Jesús: no entiendo eso, Señor, ayúdame a entenderlo. Pero no vayas como Lucifer, lleno de orgullo a su presencia, a creer que tú eres la mamá de Tarzán. No, no lo eres. El que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Es un necio el que cree que va a ir a la presencia del Señor a darle órdenes a Dios. Humíllate. Humíllate y pide que te dé más. Pero no comiences a murmurar lo que tú no conoces. No comiences a criticar lo que tú no conoces. No comiences a juzgar lo que tú no conoces. Porque mientras más lo haces, menos conocerás los misterios del Evangelio.
Aleluya. El misterio del Evangelio se revela por fe y para fe. Un aplauso al Señor Jesús. Gracias. Lo que nos diste hemos dado para tu gloria y para tu honra. Sé que el Señor ha hablado a mucha gente en las redes, en el mundo espiritual y en el templo. Y que hay muchos que se preguntan cómo puedo obtener esa fe. Hay un instrumento de nuestra fe, que no es María, que no es José, que no son los demonios, que no es el diablo. Se llama Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el verbo hecho carne. Aleluya. Él es autor y consumador de la fe. ¿Quieres tener fe? Para más fe, no lo puedes conseguir si Él no es tu Señor, si Él no es tu Salvador. Por eso ahí donde estás, si quieres esa fe, si quieres conocer el misterio del Evangelio, tiene que ser a través de Jesús. Por eso ahí donde estás te voy a invitar a que inclines tu cabeza y le entregues tu vida y lo confieses como tu Señor y tu Salvador. Y Él va a comenzar a trabajar contigo. Y Él va a comenzar a revelarse a tu vida poco a poco. Y vas a conocer la verdad. Y la verdad te hará libre. Cierra tus ojos y repite esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos. Que he sido incrédulo. Que he vivido una vida ajena y perdida. Hoy me arrepiento. Renuncio a esa vida. A todo lo malo que he hecho, a todo el pecado que cometí. Y te confieso como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida, mi voluntad, mi ser y todo lo que soy a ti, Jesús, el que murió y resucitó, el que está sentado a la diestra del Padre con grande poder y gloria, el que viene a buscar a su iglesia, el que viene a gobernar por 1000 años. A ti, Jesús, te entrego mi vida. Aleluya. Recíbeme. Inscribe mi nombre en tu libro y ayúdame a perseverar hasta el fin o hasta que yo vaya a ti. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Si hiciste esta oración, es el primer paso. Estás ahora en el camino. Sigue estos consejos. Consigue una Biblia si no la tienes. Vas a comenzar a leerla en la noche antes de acostarte al junto de la oración. ¿Cómo vas a orar? Al Padre en el nombre de Jesucristo. Comienza por el Nuevo Testamento. Los evangelios, Marcos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, pidiendo al Padre que te ayude a entender lo que Él es.
pidiendo que te dirija una congregación, la de su voluntad, no la que te queda cerca, no la que la gente te diga, no la que te gusta a ti, la de la voluntad de Él. Porque donde Él te ponga es donde vas a crecer, vas a conocer la verdad y la verdad te hará libre. Si a Él le place que sea la nuestra, pues está nuestra congregación, Ministerio Internacional de Oración y Restauración, Libertando el Cautivo, Juan 8:32, Casa de Liberación. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí hay un equipo de personas maravillosas que te vamos a ayudar, te vamos a guiar en los primeros pasos, te vamos a orientar y te vamos a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Aleluya. Estamos en la calle Carlos Lora, número 15, en Pantoja, por el Control. Aquí te esperamos en el nombre de Jesús. Con ustedes estuvo su hermano pastor Alfredo Carmona. Nos vemos en otra próxima oportunidad. Shalom, shalom.